Es el pensamiento que quiero que ustedes se lleven hoy en este día a través de toda esta plática que vamos a tener. Es este, proyectado en su pantalla. Dice, la medida de un hombre de Dios no es cuántos siervos tiene, no a cuántos hombres Él sirve, porque Jesús es su medida. Jesús es nuestra gloria, nuestra. Vamos a abrir nuestra palabra en las Biblias. En Juan capítulo 13, por favor. Capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo 1 al 17. Los 1 al 17, que es este pasaje, estos versículos donde nos habla acerca de esto, ¿verdad? Cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, detallitos, palabritas que Jesús utilizó, frases que Jesús utilizó, que nos dan gran enseñanza, que nos ayudan a entender las características que tenemos nosotros como al ser servidos por Jesús y características que Él tiene al servirnos a nosotros. Vamos a aprender o a repasar o a recordarnos o a reafirmarse la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, hoy en este día, si su corazón está dispuesto también. Dice su palabra, capítulo 13, dice Jesús, Juan capítulo 13, Jesús, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había dispuesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, no te lavaré, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís, bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que el Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Vemos aquí en esta escena que está sucediendo momentos, horas antes de la crucifixión, de que Jesús sea prendido, cosas que suceden. Ocurrió en la cena de la Pascua, unas horas antes de su resurrección. La costumbre de esa época era que las personas adineradas tenían siervos que lavaban los pies de los visitantes que llegaban a sus casas. Sí, si no había siervos, los invitados lavaban sus propios pies, ¿verdad? Se les ponía un lebrillo a su disposición y ellos lavaban, los invitados lavaban sus pies. A los discípulos les parecía esto algo inconcebible que Jesús, como decía ahorita, porque esta es una actividad que hacen los esclavos, que Jesús, porque ellos sabían que era el maestro y Señor, como Jesús se los dijo, les quisiera lavar los pies, les quisiera lavando los pies, se les hacía algo insólito a ellos. Y de acuerdo con lo que se lee en este pasaje, ninguno de ellos tuvo la disposición de ponerse a lavarle los pies a los discípulos, ni siquiera eran los de Jesús. Eso vemos en este pasaje, en el contexto de este pasaje. Y tres cosas resaltan de este pasaje. La actitud del servicio de Jesús. Como dice, sabiendo que Dios le había dado todo en sus manos, sabiendo de dónde venía y sabiendo a dónde iba, se levantó de la cena, dice. Sabiendo de dónde venía, sabiendo a dónde iba, sabiendo quién era, se levanta, cena, da su manto, ciñe la toalla y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Otra actitud que resalta de este pasaje es la actitud de Pedro al negarse que Jesús le lavara los pies. Señor, tú no me lavarás los pies. Pedro
Lo que yo hago ahorita tú no lo entiendes, le dijo el Señor. Entenderás después. No te lavaré los pies, no tendrías parte conmigo. Entonces, quizás una actitud arrebatada pero humilde de Pedro. Entonces, Señor, no me laves no solamente los pies, lávame las manos y la cabeza. La respuesta del Señor, acabamos de ver, la palabra que Él les había hablado estaba, pero había necesidad de limpiar pies. Y otra de las actitudes que vemos de este pasaje es la disposición de Jesús de lavar los pies, aún a los del traidor, porque no se brincó a Judas. Él también lavó los pies de Judas, aún sabiendo que éste le había de entregar. Y eso vemos en este pasaje. Entonces, de ahí se desprenden 6 enseñanzas que podemos contemplar en este pasaje, que podemos escudriñar y que podemos profundizar, que podemos inquirir en la persona de Jesús. Y como la primera enseñanza, tenemos el inciso A ahí en sus pantallas. Quien no sabe dar, vemos la actitud de Pedro, no sabe recibir. Pedro aún ni siquiera sabía, yo creo que tenía que dar, pero demostró que no podía recibir, no estaba dispuesto a recibir, incluso que no estaba dispuesto a humillarse, a recibir de parte de Jesús como Señor y Maestro, que le lavara los pies. El versículo nos dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y en general, la persona que no sabe recibir es debido a su orgullo, debido a su orgullo. Y ese orgullo no le permite recibir de otras personas. Y es el mismo orgullo que le impide dar también. Le impide dar también, porque muchas veces piensa que ese otro no es merecedor de lo dado. Cuando nos negamos a recibir de alguien más la misericordia, el servicio, la ayuda, pensamos que quizás ese otro, al momento de negarnos a recibirla, pensamos que ese otro digno también de recibir. El siervo humilde es aquel que no se avergüenza de ninguna de las tareas que le toca llevar a cabo. Vergüenza si Jesús, siendo el creador del universo, creador del mundo, o de su manto, se ciñó la toalla y lavó para enjugar los pies y lavar los pies de los discípulos. Y Jesús, creador del universo, lo hizo. Vergüenza hay en nosotros. Nosotros también sabemos de dónde venimos, dónde vamos, qué es lo que se nos ha sido, qué es lo que se nos ha entregado. Nos ha puesto nuestras manos en la persona de Cristo Jesús, poner nuestra fe y nuestra confianza en aquel que nos salvó y nos redimió. El siguiente punto que vemos es el inciso B. La humildad no es señal de debilidad. El versículo Juan 13:15 nos dice, le puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y a nivel de la sociedad, siempre se ha visto la humildad como señal de debilidad, como signo de debilidad en el carácter de una persona, puesto que el siervo humilde no es contencioso al creer que nunca tiene nada que probar ni nada que ocultar. En realidad, la palabra humildad denota o significa fortaleza. La palabra humildad significa para el cristiano fortaleza, control, porque no es rencilloso, no es al contrario, sabe de dónde viene, sabe hacia dónde va. Jesús sabe lo que el Padre ha puesto en nuestras manos en la persona de Cristo. ¿Qué nos impide? ¿Qué le impediría a esa persona? Sabe de dónde viene, a dónde va y que se le ha puesto en sus manos. Ser humilde, como Jesús, servir. Jesús es el mejor ejemplo de lo que esto significa. Jesús escogió servir en lugar de ser servido. Pudo haber dicho, imagínense que hubiera sido lo contrario, que Jesús no se hubiera levantado a lavar los pies de sus discípulos y que hubiera dicho, pues en 1 hora me van a entregar y voy a morir por toda la humanidad. ¿Qué razón tenía? Y era justo a nuestros ojos. Y dar mi vida por la humanidad. Pues que me sirvan, oigan, hombres, compas, lávenme los pies, ¿no? Estoy a horas de ser crucificado. ¿Qué hubiera pasado si así hubiera sido? Con justa razón, Jesús tenía derecho de que sus pies se le lavaran. Como en la casa de Simón el fariseo, ¿recuerdan? Simón, yo llegué a tu casa, entré y ni siquiera me lavaste los pies.
teniendo el fariseo siervos que lavaran los pies a sus invitados y ni siquiera se preocupó. Y Jesús, siendo digno de eso, no lo tomó como decir, no, láveme los pies, sino al contrario, se levantó y lavó los pies. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera pasado si eso no hubiera sucedido, que hubiera estado también bien a nuestros ojos. Si así, hermanos, si así, a mi punto de vista, a mi manera de ver, hay siervos de Dios, sienten merecedores de toda la gloria, que se sienten los papas fritas al momento de subirse al púlpito, al momento de estar enfrente predicando ante el pueblo de Dios. Se creen con derecho de todo, de ser servidos, de hurtar de las ovejas. Si así el evangelio de Dios es pervertido, Jesús tenía cuidado de nuestros corazones. Jesús sabe por qué Él eligió el pararse en ese momento y servir en lugar de ser servido. Cuidado de cuidado de nosotros. Ha cuidado de los 12, aún a sabiendas que uno de ellos le había de entregar. El siguiente punto que vemos, inciso C, la verdadera humildad sirve sin favoritismos. Y como ya lo dije, tú sabías que ahí estaba el traidor. Juan 13:10 nos dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. El siervo humilde no elige a quién servir, sino que sirve porque eso es parte de su naturaleza. Esa es parte del nuevo hombre, de la nueva mujer que Dios ha creado en nosotros. La naturaleza de Cristo, la gloria de Cristo, servir a nuestros prójimos, servir a nuestros semejantes, servir a nuestros hermanos. Humilde no elige a quién servir. Este siervo es libre de prejuicios y por eso su libertad le permite servir a todos por igual, independientemente si seamos de carácter pesado, de carácter ligero, seamos flojonazos, seamos dedicados, etcétera, etcétera. Al siervo humilde no le importa a quién sirve porque sabe que su servicio es para Dios. Sabe que la gloria es para Dios y no para sí mismo. Jesús lava los pies sin dudar, sin dudar. Lava los pies sin dudar del traidor momentos antes de la traición. No estaba lavando los pies. Imagínense a Jesús lavándole los pies ahí y llega con Juan, ¿no? Y lo está Judas enseguida y tú no, Judas. Y se lo brinca y al siguiente. ¿Qué ejemplo nos hubiera dejado ese? Entonces seríamos selectivos a quién amamos y a quién no. Seríamos selectivos a quién servimos y a quién no. Pero como Dios quería mantener la unidad en el vínculo de la paz, Jesús quería tener la unidad en la iglesia, porque sabía que ese era el testimonio que iba a hablar la verdad al mundo, manteniendo la unidad de la iglesia. Tuvo cuidado de nuestros corazones, a lavarle también los pies a Judas en ese momento, sin dudar. El inciso D, otro de las enseñanzas que nos deja el pasaje es, para servir no hay grado ni posición. Para servir no hay grado ni posición. Pues como tiene ya cierto título, ciertos años o cierta reputación, ¿verdad? Etcétera, etcétera, le toca servir más que a o menos que a este. Pues yo ya tengo de cristianos 15 años, ya he estado en la iglesia participando de eso, pues ya me toca sentarme a descansar. No hay grado ni posición. Juan 13:14 dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también, y aquí viene un imperativo, debéis. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué si quitáramos este imperativo, esta palabra debéis de aquí? Vosotros también lávense los pies los unos a los otros. Vosotros también podrán lavar los pies los unos a los otros. Vuelvo a lo mismo. Quisiéramos, cuando no nos sintiéramos cansados, cuando nos sintiéramos espiritualmente motivados, ¿verdad? Cuando no nos sintiéramos derrotados ni tristes, cuando no hubiera fatiga, no hubiera desesperanza en nosotros, cuando no estuviéramos de buen humor, cogeríamos los momentos en que lo deberíamos de hacer y no hubiera tenido cuidado de nuestros corazones el Señor al revelar esto en su palabra. También debéis cuidar, debéis lavar los pies los unos a los otros. El más maduro en la fe es quien debe dar el ejemplo. Si tú eres maduro en la fe, tienes que dar el ejemplo. Como yo tengo que dar el ejemplo. Cada uno de nosotros tiene que dar el ejemplo. Entre más crecimiento espiritual hay en nosotros,
más maduros en la fe somos, más ejemplo de servicio debemos dar, porque esa es la gloria de Jesús. Esa es la gloria que en la oración le dijo al Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado a ellos para que sean uno y el mundo pueda creer en ti. Esa es la gloria que Cristo Jesús nos ha dado. Solo la persona madura poseerá el fruto del Espíritu para servir como, como Dios manda. Mansedumbre, fe, paciencia, con gozo, alegría, lanza, teniendo dominio propio siempre. En este caso, el Creador sirvió a la criatura dejando ver que no servimos de acuerdo a nuestro rango, sino conforme a la voluntad de Dios. Por eso Dios tuvo cuidado de nuestros corazones, cuidado de sus hijos, al enseñarnos esto en este pasaje. Lo que sucedió horas antes de la cena para que nosotros andemos también en humildad. Y eso nos libra del yo, nos separa del yo. Por eso digo, ha tenido cuidado de nuestros corazones al revelarnos, al dejarnos ver esto que Jesús hizo en horas antes de su crucifixión. Dios se hizo hombre y luego se hizo siervo de ese hombre para glorificar al Padre. Siguiente punto, el inciso que nos enseña este pasaje es que Jesús espera que sirvamos como Él sirvió. Y lo vemos en Juan 13:15, proyectado en la pantalla. Dice, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El que sirve como Jesús no cuestiona ni el servicio ni a quién le sirve. ¿Verdad? No cuestiona, ay, pues ese hermano no viene todo, no, viene un domingo, sí, 4 no. ¿Verdad? Este varón de Dios ni a las reuniones de hombre viene. ¿Verdad? No estoy aventando pedradas, se me están corriendo así. Aquí lo vemos raramente los domingos, ¿verdad? O, no sé, le encanta andar hablando, le encanta andar diciendo cosas y así, ya sabes. Y es hasta un poco imprudente. A veces que decimos, no tiene filtro, las sueltas así derechitas como van, ¿verdad? Escogemos a quién servir quizás. Y a veces lo hacemos con más gozo para con unos que para con otros también. Yo estoy incluido con ustedes, hermanos, ¿eh? No estoy exento de lo que les estoy hablando, porque esto es palabra de Dios y es para todos. A veces escogemos a quién servir y servimos más con alegría unos que a otros, ¿verdad? A veces no, amamos a nuestro pastor, ¿verdad? Amén. ¿Sí? A veces lo hacemos con más alegría porque es para el pastor en lugar de que es para mi hermano que apenas sí conozco. Queremos andar quedando bien con los líderes de la iglesia y hacemos esto, hacemos lo otro, pero cuando es un hermano que esté en necesidad, ni siquiera nos acordamos de orar por ellos. Es más, hermanos, ni siquiera no sabemos sus nombres y son de casa. Espera que sirvamos como Él sirvió. El que sirve como Jesús no cuestiona a quién le sirve, porque su servicio no tiene nada que ver con la persona, sino con Dios, que es a quien Él sirve. Jesús no solo nos dio un ejemplo, sino nos dejó ver lo que Él esperaba de sus seguidores. Espera que nosotros como sus discípulos, como sus aprendices, hagamos lo mismo que el Maestro hizo. Que nadie, Jesús lo dijo, nadie es mayor que su Maestro. El discípulo no es mayor que su Maestro. Imagínense a Jesús escogiendo a cuál de sus discípulos le lavaría los pies. Simplemente no hay cabida en nosotros, ¿verdad? ¿A que no hay cabida? Viendo a Jesús, viendo y dejando a algunos fuera y otros dentro del lavado de los pies. Ni siquiera podemos asimilarlo pensando en la persona de Jesús, ni siquiera podemos asimilar que Jesús se brincara a uno y dijera, a ti no. Pero porque al rato vas a andar ahí mochando orejas. Tú no, no. ¿Verdad que no? Tuvo cuidado de nuestros corazones al enseñarnos que todos son dignos de Dios. El apóstol Pablo nos habla o nos da un ejemplo acerca de esto. Recuerdan en Gálatas el capítulo 1 cuando andaban estos perturbadores pervirtiendo el evangelio y Pablo exhorta al pueblo de Gálatas, ¿verdad? Y les dice,
Híjole, estoy sorprendido de cómo han dejado tan pronto aquello que se les ha sido enseñado y andan otra vez en la carne, dejándose judaizar. Y Pablo les dice algo bien especial que quiero apuntar hacia esto que estamos hablando. En el Gálatas capítulo 1, versículo 10 les dice, pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, dice Pablo. Al decirles todo esto, no se dejen engañar, que no se dejen pervertir. ¿Busco el favor de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Les dice Pablo. Pues si todavía agradara a los hombres, fíjense lo que dice Pablo, no sería siervo de Dios. No sería siervo de Dios si tratara yo de agradar a los hombres. Tratara de darles gusto a los hombres. Tratara de actuar conforme ellos quisieran. No sería siervo de Dios. Echaría todo a perder. Engañoso es el corazón del hombre. Que el hombre busca su propio beneficio. El hombre busca su propia gloria. Y para darle gusto, cada gloria que busca cada hombre sería imposible. Pero no se equivoquen, hermanos. No nos equivoquemos. Por dicho, no nos equivoquemos en esto. Tengo que poner mi mirada en los hombres, no. Pero para servir a Dios, hay que servir a los hombres. Para amar a Dios, hay que amar a los hombres. En consecuencia, si mi corazón está puesto en buscar su reino y su justicia, mi corazón estará puesto en buscar el servicio hacia mis hermanos. Que lo merezcan o no hacia nuestros ojos. Delante de Dios todo es digno de recibir el servicio de sus hermanos. Porque Él así lo hizo, su gloria así fue, y su gloria se nos ha entregado a nosotros, nos ha sido dada para mantener la unidad del Espíritu, para que todo el mundo pueda creer que somos uno en Cristo Jesús, para que no haya división en su iglesia, para que seamos uno en Cristo, la persona de Jesucristo, para que seamos la columna y baluarte de la verdad. Si no, ¿cómo defenderemos la verdad? ¿Cómo le diremos al mundo que la iglesia tiene la verdad si vive conforme a sus propios pensamientos y sus propios deseos? Pasamos al siguiente inciso. El gozo y las bendiciones del creyente dependen de su vida en el servicio, como dice el versículo 17. Si sabéis esto, ¿qué dice, hermanos? Seréis felices y lo practican. Ahí está la felicidad. Si usted en su cristianismo, si yo en mi cristianismo no hemos encontrado gozo, no hemos encontrado felicidad, si al contrario nos sentimos amargados porque Dios no nos ha entregado lo que pensamos que Dios nos debe, si nos sentimos tristes, si nos sentimos defraudados, si nos sentimos con rencor o con amargura hacia uno de nuestros hermanos porque es así o porque es asado, porque no tenemos esto, no practicamos esta gloria de Jesús. Que nos servimos, porque ustedes saben, enfocándonos a la iglesia de Cristo, o si lo quieren hacer más particular, a Pan de Vida, nosotros sabemos quién tiene necesidad. Sabemos que hay hermanos aquí que tienen niños pequeños que necesitan ser cuidados, que necesitan ser enseñados en la escuela dominical, hombres y mujeres que necesitan ser discipulados, una iglesia que necesita mantenimiento, que necesita servicio, hermanos enfermos que necesitan más que ayuda económica, necesitan oración. Hermanos que están tropezando constantemente, que necesitan el abrazo del otro hermano, que necesitan que tú le confortes, le levantes, le alientes, exhortándole con la palabra de Dios en lugar de condenarlo. Nuevos que llegan a este lugar y son condenados quizás por su forma de vestir y su forma de hablar, cuando apenas son nuevos en el Evangelio y vienen a conocer las verdades del reino de Dios a través de cada uno de nosotros, de nuestras vidas. Eso también es servicio. Porque nuestro servicio es tener cuidado de la grey del Señor. Cuidado de las ovejas. El Señor quiere que nosotros enseñemos y les ayudemos a crecer en fe, en el conocimiento de Dios. También a que su mente se vaya renovando. Y si nosotros no vivimos el Evangelio, ¿en qué les vamos a ayudar entonces? Porque las tinieblas estarían en nosotros. ¿Y cuántas tinieblas más que las mismas tinieblas en nosotros? Más en las tinieblas y las mismas tinieblas están en nosotros. El gozo y las bendiciones del creyente dependen de su vida, servicio. Personas llenas del gozo del Señor son verdaderos siervos. Y gran parte de su gozo es producido por la actitud de servicio. Entre más tú te involucras con la iglesia, entre más nos involucramos con el servicio, entre más hacemos cosas para el reino de Dios, más gozo hay en nuestro corazón.
más valor hay en nuestras vidas, más deseos de buscar cada vez más y más el reino de Dios. Más el yo va quedando atrás y se va muriendo. Más el que no ama, no conoce a Dios. ¿Verdad? Queremos decir que somos cristianos, que hemos creído en Dios, conocemos a Dios a través de su palabra. Escuchamos estas verdades del servicio, estamos desechando a Cristo. Y si desechamos a Cristo no tenemos nada porque Cristo es nuestra paz con Dios. No pasemos por alto esta última frase que este versículo practica. Pongámoslos por obra en nuestras vidas. Busquemos cada día el servir. Ojalá el servir fuera un don que se nos da, así como el don de lenguas, ¿verdad? No, es un don que se otorga así, esto hay que buscarlo porque es amor. Y el amor es una convicción en nuestros corazones. El amor se busca. El amor es una decisión. Es el amor de Cristo por su iglesia. ¿Hemos alcanzado salvación? Sí, absolutamente sí, por la fe en Cristo Jesús. Pero Jesús nos manda ser siervos para su gloria, porque esa gloria es la que se nos ha sido otorgada, se nos ha sido entregada. La bella oración por todos nosotros. Gloria que tú me diste, esa gloria yo les he dado, para que sean uno, crean en ti. Toda la vida de Jesús es un modelo de servicio y humildad. Toda la vida de Jesús un modelo de servicio y humildad, independientemente si presentaba en ocasiones como rey, en ocasiones como siervo, en ocasiones como hombre. Toda su vida un modelo de servicio. Pantalla de Filipenses 2:6 y hace poquito lo mencionó Nico para anunciar los diezmos y las ofrendas. Filipenses 2:6 dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, Él era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, humildad, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Pero un paréntesis, imagínense, otra vez, el Creador, Dios que acabamos de cantarle, santo, santo, pecado en Él, no hay sombra de variación, no hay nada malo en Él, hay una sombra de pecado en Él, no hay nada, todo es rectitud, todo es justicia en Dios. Imagínense a ese Dios que es santo, 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 haciéndose semejante a los hombres. Vamos a bajarnos un poquito a nuestro nivel. Imagínese usted, a uno de nosotros, en la calle, y no es por hablar mal de ninguno de estas. Imagínese usted que yo caigamos en la condición de estar en un lugar donde vivir, pozos, dolientes, días sin bañarnos, mendigando, amparados. Y usted le dijeran, de donde está ahorita, usted se va a brincar en ese momento para acá. ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Pero ahí va a vivir. Muchos de nosotros, ¿por qué? ¿Verdad? No nos gustaría. Y es un ejemplo burdo, muy burdo de ponerlo así. Porque Él es santo. No solo santo, 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 se hizo hombre. Es semejanza de hombre. Y si tú lo entiendes bien, el hombre es pecador. El hombre es mentiroso. El hombre es injusto. El hombre es inicuo. Es de pensamientos perversos. Es necio. Dios es santo, santo, santo. Despojó a sí mismo. Importó esa divinidad y haciéndose siervo semejante a los hombres. Hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte.
y una muerte de cruz. Otro de los puntos de su humildad es que Jesús nació en un pesebre, no vino en palacios como rey. Sabemos, hemos escuchado, oído esa historia. A la hora de servir, nunca pidió a sus discípulos que hicieran algo que él no hubiera hecho primero, como lo muestran en los evangelios. Puso siempre el ejemplo, siempre puso el ejemplo. A la hora de ser aclamado como rey, Jerusalén, ¿recuerdan este pasaje montado sobre un... En una sola frase pronunciada por Jesús se encuentra su modelo de liderazgo. Lo vemos en Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino a servir, ¿completan? Sino a ser servido. Así es. Richie, ¿me puedes acompañar, por favor? El Hijo del Hombre no vino a servir, sino a ser servido. Este modelo de liderazgo de Jesús nos enseña lo siguiente. No hay exaltación, hermanos. Si tú buscas la exaltación sin tener humillación antes como siervo de Dios, en servicio de Dios, no como los siervos que se los presentan muchas veces, el varón de Dios, el siervo. Siervo de Dios, sirviendo a Dios. No hay exaltación sin humillación. Primero se humilló, tomando forma de siervo, encarnándose y luego exaltado hasta lo sumo. Primero vino la humillación y después vino. Y así como su humillación fue hasta lo sumo fue exaltado. Y está sentado a la diestra de Dios, gobernándolo todo. No hay gloria sin sufrimiento. ¿Queremos ver crecimiento en la iglesia? ¿Queremos que nuevos vengan aquí? ¿Para qué? Si no tenemos la actitud de servicio. No estoy hablando de que no haya aquí servicio en la iglesia. Al contrario. Yo me he sentido amado por usted. He sentido el amor de Cristo Jesús en mí hacia ustedes también. Debemos estar más firmes y más conscientes de lo que esta gloria significa, de lo que esta verdad significa. Hay sacrificio y a veces el sacrificio va a doler. Te duelen más las palabras, los golpes quizás. Pero no buscamos nuestra propia gloria. Buscamos la gloria de Jesús. Vamos a ser uno. Llevar frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la alabanza de la gloria de su gracia. No hay gloria sin sufrimiento, hermano. Yo en mi corazón me he preguntado que muchos llegan y se van. Quedan. ¿Qué ven en nosotros que no hay deseo en ellos de formar parte de esta casa? ¿Qué hay en mi corazón que no les puedo mostrar a ellos para que decidan por Jesús? Que he fallado en llevar su gloria. Y no estamos preparados para el sufrimiento, para el sacrificio, para servir. Entonces no somos dignos de que el buen samaritano nos traiga a la persona herida, abatida, caída, que necesita ser sanada, que necesita ser restaurada, que necesita ser limpiada, a ser cuidada en este mesón. ¿Por qué gastaría su tiempo y su dinero en traer a alguien donde no quiere ser cuidado? Donde no le quieren cuidar, donde no le quieren servir. Pero así como en la parábola, Jesús le da dos denarios a esta persona. Y le dice, cuídamelo. Si gastas de más, cuando venga te lo regresaré, te lo pagaré. Yo veo esos 2 denarios como las capacidades que Dios nos ha dado como sus siervos, como su iglesia, para cuidar de aquellas almas que necesitan ser restauradas, que necesitan ser limpiadas, que necesitan ser sanadas, que necesitan ser cuidadas, necesitan ser levantadas. Para la gloria de Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia. Para que leíamos este libro de la tormenta que se avecina, una y otra vez venía a mi mente que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En el mundo no está la verdad. El mundo no busca ni quiere la verdad. No quiere a Dios, no busca a Dios. Lo triste
Sería ver que su iglesia tampoco lo hace, que no defiende con valor la verdad, con una actitud de humildad, con una actitud de servicio, con coraje, con valentía, sabiendo lo que ha recibido de Dios, sabiendo de dónde viene y sabiendo hacia dónde va, ciñéndose, quitándose, despojándose de su manto como Jesús, ese manto de orgullo, ese manto de que todos me deben, sino ciñéndose el amor, la gracia, la misericordia y lavando los pies de aquellos que necesitan ser limpiados. Quizás han sido salvos ya por la fe en Jesucristo, pero necesitan ser limpiados sus pies. Necesitan sanar, necesitan restaurarse para poder restaurar sus familias, para poder restituir, para poder caminar en santidad y en rectitud. Y tú, yo, cada uno de nosotros tenemos esa obligación delante de Dios. Vosotros debéis lavar los pies de cada uno de ustedes. No hay gloria sin sufrimiento, hermanos. Nos costará dinero quizás, nos costará tiempo, nos costará esfuerzo. Quizás nos costará tiempo dedicado a la familia, que tenemos que dedicarle a la iglesia. Tiempo con los amigos, tiempo de diversión. Pero no hay gloria sin sufrimiento. Cristo nos lo enseñó y llevamos esa gloria. Esa gloria es la que debe haber en cada uno de nosotros. Para que el mundo pueda ver que somos uno y pueda creer en Cristo Jesús. Porque dice aquí la iglesia que es la columna y baluarte de la verdad, donde se sostiene la verdad. No, la verdad no es procurada, ni guardada, ni sostenida. Entonces, ¿dónde se podrá encontrar la verdad? Las tinieblas serán más densas que las mismas tinieblas. Y no hay corona sin cruz. Que crea en mí, tome su cruz y sígame. Pero hermanos, en el servir no es una cruz. No es un peso que vayamos cargando en nuestras vidas día con día. Ay, tengo que ir a la iglesia. Ay, otra vez la reunión. Hay otra actividad más para la iglesia. Si nos enfocamos en que en servir es hacer cosas nomás aquí para la iglesia, como eventos, como escuela dominical, como barrer, trapear, lavar los baños, que es necesario que se haga. Si nos enfocamos en eso, estamos muy limitados. Servir no es solamente hacer esas cosas en la iglesia. ¿Estás dispuesto a orar todos los días, buscar la oración? Porque estás orando por tus hermanos. Estás orando por el crecimiento de la iglesia. Estás orando por tu santidad, por tu crecimiento, por la de tu familia, por la de tus hermanos. Orar es el servicio para tus hermanos también. Como decían los profetas, hemos pecado contra el cielo y contra ti. No dice, mis hermanos han pecado contra ti y contra el cielo, Señor. Ni yo he pecado contra el cielo y contra ti, que ciertamente lo es. Pero se incluye en uno solo. Hemos pecado contra el cielo y contra ti y claman por su perdón. El buscar el perdón de Dios por la iglesia es servir a la iglesia. Que Dios toque nuestros corazones para que nosotros haya convicción de pecado y arrepentimiento. Eso es servir a la iglesia. Orar por tu hermano es orar por la iglesia. Por la necesidad de tu hermano es servir a la iglesia. No seamos limitados únicamente en pensar, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Va más allá de simplemente hacer algo. Quizás eso sea el inicio para empezar a sentir amor por tus hermanos, amor por la iglesia, porque la palabra que está escondida detrás del servicio es amor. Haríamos ruido, solamente ruido como iglesia, si estaríamos enfocados nomás haciendo actividades y haciendo eso, y no hubiera amor. ¿De qué me sirve conocer las Escrituras si no tengo amor? ¿De qué me sirve una iglesia llena si no tengo amor? Haríamos ruido, como dice Corintios 13, ruido, solamente ruido, inútil, persiguiendo obras, haciendo esto y haciendo aquello. Amamos la mente y en el anhelo, como Jesús les dijo a los fariseos, pero se olvidan de lo más importante: la misericordia y la justicia. No hay corona sin cruz, hermano. Decía, el servir a tu hermano no debe ser tu cruz, ser tu gozo, es la gloria de Cristo. Debe ser tu alegría, porque es la gloria de Cristo. Y ciertamente sí. Como dice las bienaventuranzas, bienaventurados sois, y por mi causa os persigan y os vituperen. Que así persiguieron también a los profetas.
Dice algo muy especial esta bienaventuranza. Bienaventurados si por mi causa os persigan y os vituperen y levanten toda clase de mal contra vosotros, diciendo, porque el mundo nos llamará débiles. El mundo nos llamará anticuados. El mundo nos llamará falto de fuerza. Y ciertamente nos llaman así. Lo dice, por mi causa persiguen y os vituperen. Es algo bien especial. Porque mienten. Porque la verdad no está en ellos. Mienten. Cuando hablan mal de ti por seguir a Cristo, mienten. Cuando hablan mal de ti por guardar la santidad de Cristo, mienten. Cuando te dice que la verdad no está en ti, mienten. Cuando te dice que perdemos el tiempo viniendo a la iglesia los domingos, reuniendo con los hermanos, buscando la comunión con los hermanos, mienten. Cuando dicen que somos intolerantes por no aceptar sus verdades, que ellos llaman verdades, por no llamar a lo malo bueno como ellos lo llaman y a lo bueno malo como ellos lo hacen. Mienten. Mienten, dice la Escritura, mienten. La verdad no está en ellos, mienten. El mundo miente porque la verdad no está en ellos. La verdad está en su iglesia. Cristo es la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y tú y yo no podemos tener una comunión con Dios, una relación más perfecta con Dios, después de haber alcanzado la salvación, si no buscamos esta gloria de Cristo. Hemos visto en semanas pasadas, desde el principio, estos dos hermanos, que uno por su propia gloria, queriendo vivir su yo, le pide la herencia a su padre y se va. Y el otro quedándose, y al ver que su hermano regresa, sintiendo amargura, sintiendo desprecio quizás en su corazón por su hermano, y él sintiéndose grande porque nunca te he fallado y siempre he hecho todo, guardado todas las cosas. No sé si tú lo sentiste, pero yo sentí como si fuera en el caballo del hermano menor y al rato en el caballo del hermano mayor. Y a veces estaba acá, a veces estaba allá. Pero tuve que aventarme de ese caballo. Y quizás ese contronazo me sacudió y me revolcó y todavía me estoy sacudiendo de lo aturdido que estaba. Sabemos que tenemos que avanzar, tenemos que continuar y no podemos caminar solos. No podemos con nuestras propias fuerzas, no podemos con nuestros pies. Como si atrás viniera un caballo hermoso, percherón, elegantemente corriendo, caminando con toda paciencia, garboso, elegante, tomándose su tiempo, y llega a tu costado. Los caballos educados, entrenados, se inclina, se tiene al suelo para que tú puedas subirte. Estás golpeado, estás sacudiendo, estás aturdido por las dos verdades. Te invita a subirte para seguir tu camino. Ay, es la gracia. Un ejemplo. Es la gracia de Dios que nos dice: vete a mí. Ven conmigo. Yo te llevo a tu destino. Que la gloria que a mí se me dio, iglesia, yo se las he dado. Una línea muy delgada que separa al hombre, al hermano menor y al hermano mayor. El libertinaje y el legalismo. Una línea tan delgada que si no nos mantenemos enfocados en servir, estamos a veces de un lado, estamos a veces del otro. Lo que nos mantendrá firmes en esa línea delgada y será ensanchando cada vez más. Dios irá ensanchando nuestros territorios si nos mantenemos en esa actitud que hubo en Cristo. La actitud de servicio. Buscando cada día más y más su gloria. Buscando cada día más y más su amor.
reconociendo que hemos fallado quizás como iglesia y que nos hace falta el amor de Cristo, el amor verdadero, ese amor ágape. Todo lo espera, que todo lo soporta, que no se envanece, que no busca lo suyo, que no deja de ser, que nos irrita. Y nos mantenemos en humildad y reconocemos que para servir a Dios debemos tener una vida de servicio, siguiendo el modelo de Jesús, sabiendo que es lo que nos ha sido dado como Jesús lo dijo. Sabiendo de dónde venimos y hacia dónde vamos, hermanos, iglesia, ¿qué nos impide servir? ¿Qué nos impide amar? Seamos limitados únicamente en que el servicio es hacer algo, esfuerzo físico. También es un esfuerzo del corazón. Ir a la oración, el buscar tu crecimiento espiritual. Escucha, mi iglesia, el buscar tu crecimiento espiritual, el conocimiento de Dios en tu vida, es servir a tus hermanos, porque tú sabes, conforme la palabra, que los dones que Dios nos ha dado es para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que buscar de Dios, buscar de conocer las Escrituras, de buscar adquirir en su santo templo, también es servir a la iglesia, es servir a tu hermano, porque ese hermano será edificado en tu fe, en tu conocimiento de Dios. Eso también es servir a la iglesia. Y a veces esos medios de gracia que Dios ha dispuesto, la oración, la comunión con los santos, los pasamos por alto. Y se fijan, hay tantas cosas en las que quizás pasamos desapercibidos que son el servicio para la iglesia, edificación del cuerpo de Cristo. Servir como Jesús sirvió requiere estas actitudes, una actitud de humildad y una mente obediente. La vida del cristiano, la vida de obediencia del cristiano se hace difícil. ¿Por qué, hermanos? Porque rehúsa matar el yo. Que no sabe de dónde viene ni a dónde va. No sabe que tiene las riquezas en gloria en Cristo Jesús. No sabe que es coheredero juntamente con Cristo. Rehúsa matar el yo. La disposición de servicio no es tanto la realización de una tarea, sino la disposición a realizar dicha tarea. Dispuestos siempre en nuestros corazones, buscando esa gloria que hubo en Cristo Jesús. Esa gloria que nos fue dada. La actitud que requiere nuestra disposición de servicio es fidelidad. Esa fidelidad es la cualidad de honrar nuestros compromisos y la palabra que damos. A veces sí, a veces no. Ahora estoy de ganas, ahora no. Estoy de humor. Estoy de humor. A mí no me digan lo que tengo que hacer. Ahora sí quiero, ahora no quiero. Fidelidad. Valor. El valor no puede depender de la carne, porque la carne se amedrenta muy fácilmente. Por eso, a veces tenemos ganas de servir, a veces no. A veces quisiéramos que ya se acabara el tiempo para que dejara de servir y de tener un descanso, porque tenemos las fuerzas puestas en la carne. El valor está puesto en lo que somos, en nuestra carne. El valor es el resultado de tener nuestra confianza en Dios. Ahí es donde encontramos fuerzas, ahí es donde encontramos valor. Los jóvenes se cansan y se fatigan, dice la Escritura, pero los que esperan en Dios renovarán sus fuerzas como las águilas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Nuestro valor, nuestra confianza está en Dios, en quién es Él, no en quién somos nosotros o en lo que podemos hacer. ¿Saben Moisés? Si Jesús hubiera basado en las aptitudes de Moisés, no lo hubiera escogido. Y en cada uno de los servidores que conocemos en las Escrituras. No ser contencioso y tener mansedumbre es otra de las actitudes que se requiere como siervos de Dios. La mansedumbre es la capacidad que poseen aquellos que no son capaces de herir al otro de manera intencional. Mansedumbre. A veces no somos cuidadosos con nuestras palabras porque no hemos educado a nuestro corazón a ser cuidadosos.
a escoger nuestras palabras antes de decirlas. A veces lo hacemos de manera intencional, pero entre más cuidadosos seamos, ni siquiera de manera intencional, ni siquiera de manera no intencional se va a dar el herir a tu hermano, porque en tu corazón estará siempre presente el tener cuidado del corazón de tu hermano. No tienen prejuicios en su corazón, ni ira, ni raíces de amargura. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo se siente después de esto que Dios nos ha hablado? Y yo todavía me estoy sacudiendo, hermano. Sacudiendo de la confrontación que Dios hizo en las semanas pasadas. Y esta es la línea delgada en la que tú y yo debemos de caminar. Nuestra mirada siempre al supremo llamamiento, la gloria de Cristo Jesús, como iglesia, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Lo crees? Entonces vívelo, vivámoslo, busquémoslo, démosle la gloria a Dios, llevando frutos de justicia para la alabanza de su gloria. Dice Juan 15, si yo permanezco en ustedes, si ustedes permanecen en mí y mis palabras en vosotros, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que quieras, dice Jesús, y se os dará. ¿No les llena de pasión, de gozo esas palabras? ¿No hace temblar sus corazones? Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras y se os dará. Amén, gracias. No tenéis porque no sabéis pedir, porque pedir para vuestros propios deleites. Yo sé que Dios está obrando en su iglesia y yo puedo decir que yo soy un testimonio de lo que Dios ha obrado en esta iglesia. Porque ciertamente muchas cosas de las que hoy les habla mi corazón no estaban antes ahí. Pero sé que le he pedido al Señor, igual que ustedes, quiero ser como tú, quiero llevar tu gloria. Si tú le pides, conforme a su voluntad, y guarda sus palabras, dice el Señor, pídeme lo que quieras. Ha hecho. Hay en nuestros corazones, hermanos. Mucho que repasar, mucho que reafirmar. Cosas que ya estaban firmes ahí y que están siendo reafirmadas quizás. Pensamiento nuevo, conforme a las Escrituras obviamente. Un entendimiento nuevo conforme a las Escrituras. Un conocimiento nuevo de la gloria de Dios conforme a las Escrituras. La revelación de su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Busquemos la gloria de Cristo, hermanos, porque su gloria nos ha sido dada. El amor tiene que ser manifiesto. Hay un versículo que ha impactado mi vida y trato de vivir cada día, y cada día que oro por la iglesia, oro esta verdad que está escrita en Filipenses 1:9. El amor sobreabunde. Ora el apóstol Pablo, dice que el amor sobreabunde en toda ciencia y conocimiento. Sabiduría, conocimiento, para que podáis aprobar lo mejor. No lo bueno, dice, lo mejor. El amor nos sobreabunda en nosotros, en el conocimiento de quién es Dios. En sabiduría, poniendo la capacidad de poner por obra en nuestras vidas ese conocimiento que nos ha sido dado. No podremos llevar esas obras de justicia que son por medio de Jesucristo para la alabanza de la gloria de su gracia. Si tú buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas vendrán por añadidura. Y la iglesia prevalecerá hasta el final de los tiempos. Es una verdad y eso va a suceder porque no está en nosotros, está en Cristo Jesús. Amén. Porque Él está en su trono. Porque Él
ha ganado la victoria, que su palabra tiene poder y su palabra se va a cumplir. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y se reconocerá que la iglesia es la verdad. En el mundo perverso en que vivimos, yo veo a este Goliat desafiando a los hijos de Dios, insultando al pueblo de Dios, desafiando al Rey de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos. Pero así como este gigante con su propia espada fue arrancada su cabeza, así serán las ideologías del mundo. Con sus propias ideas será como una espada que arrancará su cabeza. Si tú y yo permanecemos en esa verdad, si proclamamos las verdades del reino. Y vamos, la gloria de Cristo Jesús es una virtud, es un privilegio, hermanos. Pero tenemos que hacer morir el yo, como Jesús lo hizo, despojarse de su manto y despojarnos del orgullo, ceñirnos de humildad, estar dispuestos a servir a nuestros hermanos, porque esa es la gloria de Jesús, porque esa es la unidad, porque solamente así, dice el pasaje, dice Jesús, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la línea que nos separa del libertinaje y del legalismo, del hombre menor, del hermano menor y del hermano mayor. Una actitud de servicio, la misma actitud que hubo en Cristo. Que Cristo, Jesús, el hombre de Dios, no es a cuántos siervos tiene, no es cuántos siervos tiene. El verdadero hombre de Dios es a cuántos hombres sirve. Porque Jesús es su medida. Porque Jesús es su gloria. Amén. 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 No era mi intención, hermanos, que nos apachurremos con esto, al contrario, como los que iban caminando a Emaús. ¿Acaso no vibraban nuestros corazones cuando escuchábamos la palabra de Dios? Que hoy tu corazón vibre. Esa es una verdad, hermano, es una verdad. Y se tiene que vivir esa verdad de nosotros si verdaderamente somos hijos de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque su palabra se cumplirá. Así como la nieve, la lluvia desciende y riega la tierra y la hace germinar, dará semilla al que siembra y pan al que come. Y su palabra se cumplirá el propósito para lo cual fue enviada. Y tú y yo, por los méritos de Cristo, nuestras vidas llevarán frutos. Frutos de justicia, frutos que abundan de justicia para la alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su gloria que nos ha sido manifestada, Señor, y no solamente manifestada, y que nos ha sido otorgada, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar en santidad. Ayúdanos a poder inquirir en tu santo templo y conocerte cada día más y más, Señor. Ayúdanos a con humildad, como tú, Señor, como Cristo Jesús, tener una actitud y una mente de servicio. Sin escoger a quién, Señor. Sin tener selección por este y por este otro no. Sino como tú lo hiciste, Señor. Aún y sabiendo quién te iba a traicionar, Señor. Tú te humillaste hasta el suelo, Señor. Rodillas se postraron para lavarle los pies. Que en nosotros, Señor, no haya favoritismos, sino que haya el amor de Cristo Jesús. Ese amor, Señor, ágape. Ese amor que solo tú puedes dar, Señor. No se irrita, que no busca lo suyo, no deja de ser, que no es por conveniencia, no busca su gloria, sino tu gloria. Permanece, Señor. Guíanos, Señor. Que tu palabra se cumplirá. Tu palabra se cumplirá, Señor.
y las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, Señor. Como una novia ataviada, Señor, la gloria de Cristo Jesús, esperaremos firmes y pacientemente tu venida, tu regreso, Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Y tu pueblo dice, amén. Dios les bendiga, hermanos. Tenemos mucho que hacer, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.